3 o 4 medidas instrumentales, concretas, específicas para bajar la inflación. Mantener el tipo de cambio. Generar empleo formal. Bajar los impuestos y bajar la pobreza sin aumentar el déficit. Yo sé que es una enormidad, pero... No, si es una enormidad estamos en problemas, porque entonces la pregunta es imposible. La realidad lo que creo es que lo que los lleva a ustedes a hacer esa pregunta es la ansiedad, y yo lo entiendo, porque hay un problema muy serio en la economía argentina. Enorme problema en la economía argentina. Ahora, es muy difícil resolver eso sin un plan integral. Un plan que primero estabilice la economía y después nos garantice el desarrollo. Ese plan es imposible hacer porque no sabemos qué va a pasar mañana en la economía argentina. Pues si ¿Pero mañana, lo tiene? Pero por supuesto que estamos trabajando, pero la verdad es que no sé qué nivel de inflación me van a dejar. No sé qué nivel de desocupación va a quedar. La pobreza, algunos aseguran que va a llegar al 40%. No sé cómo estará la deuda. No sé cuántas reservas van a quedar en el Banco Central. No lo sé yo y no lo sabe Macri, quiero aclarar, está claro. Porque ellos no lo saben. El gobierno no lo sabe. Está bien, pero ¿sabe cómo bajar la inflación? Usted dijo que Macri no sabía, está claro que no supo o no pudo. No, lo que creo es que no se puede tener la irresponsabilidad de quien dijo que bajar la inflación es lo más simple que hay. Es muy difícil bajar la inflación. Pero ¿cómo porque hay una inercia que va conduciendo a la subinflacionaria. Ahora, acá lo que hay que parar son las expectativas. Para parar las expectativas hay que hacer el famoso acuerdo del que yo hablo, que es un acuerdo casi como yo digo, de parar la pelota, ¿no? Parar la pelota significa dejar esta locura y mirar dónde cada uno está parado para ver cómo seguimos el juego. Y para eso hace falta poder político, capacidad política, para que los empresarios acompañen, para que los sindicatos acompañen y para que el Estado se haga cargo de la parte que le toca. Alberto, que Cristina iba a ser Merkel. Y Cristina terminó siendo... No, bueno, pero eso está. Eso no lo voy a discutir porque de hecho terminé renunciando yo. Sí. Yo en ese momento... Pero por eso, pero la pregunta mía es... No, a esto venía. ¿Cómo tiene que ser Cristina en la vicepresidencia? ¿Cómo tiene que ser? La pregunta era cómo va a ser Cristina en la vicepresidencia. Usted me decía, pero va a ser una Cristina pasiva. Entonces yo le decía, Luis, habría que reflexionar un poco cómo funciona la Argentina, ¿no? El día viernes, para muchos periodistas que acompañaron al gobierno de Macri explícitamente, yo era un chirolita al que Cristina manejaba. Y el día martes, si no iba en socorro de Macri, no era un hombre de Estado. Y cuando salí y dije, paremos con la locura del dólar, me convirtií en un estadista. Todas son ficciones construidas a partir de la mala fe periodística. ¿Quiere que le puedo hacer una sugerencia que somos congéneres? Pero termino con esto. Si usted piensa que todo es mala fe periodística, en vez de disminuir la grieta, puede haber periodista equivocado honestamente. Lo que va a hacer es aumentarla, y yo sé que usted la quiere disminuir. Pero puede ser equivocado. ¿Llamar chirolita a alguien? No, ¿llamar títere a alguien? Yo no... Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? No. ¿Cómo funcionan esos periodistas? Yo no lo sé. Yo no estoy dispuesto ni siquiera a revisar. Es un instante de reflexión, Luis. Sí, un instante de reflexión. Lo que sí yo le puedo decir es que yo entiendo... Deben reflexionar todos, Luis. Sí, claro. Deben reflexionar todos sobre lo que ha pasado, Luis. Yo lo entiendo. Todos debemos reflexionar. Ahora, Alberto, yo le digo... Yo lo que pienso es que si usted habla cada vez más con Macri, nadie va a peligrar, las elecciones no van a peligrar. Pero y van a el problema no es que yo hable con Macri si yo no puedo resolver nada. No. Usted se da cuenta que yo soy igual que Esper, soy solo un candidato a presidente. Eso es una verdad relativa. Y el presidente depende de un candidato a presidente para sostenerse. Es el candidato a presidente que tiene más votos. No ignorará el peso que tiene su palabra. El presidente tiene... Pero yo no gobierno. No, claro. Y esos votos, lo que me piden es que no sea como Macri. Entonces, no me pidan que cogobierne con Macri. Yo no voy a cogobernar. Bueno, pero todo ha sido consecuencia del desorden que Macri produjo. O sea, es probable. Y de la herencia que recibió y que no... No, la herencia que recibió no tiene nada que ver con esto. Para mí fue una herencia desastrosa que ni siquiera blanqueó. ¿Cuál fue la herencia? Déficit, el cepo. Bueno, el cepo fue desastroso. Si quieren lo discutimos, pero el cepo, por ejemplo, cuando usted me pregunta... Perdón, la manipulación de los índices, perdón que lo interrumpa, la manipulación de los índices de inflación. Pero a ver, ordenemos. La manipulación de los índices, en todo caso,
es un efecto de la política económica, pero no es la causa de los problemas de la política. Esto es como tirar el termómetro porque tengo fiebre. No. Si quiere, tírelo al termómetro, pero la verdad es que la política económica yo sé que es otra usted cosa. peleó con eso dentro del gobierno, pero mientras usted estaba en el gobierno se había empezado a manipular en No es verdad. enero de No es 2007. verdad. No es verdad. Bueno, yo No, tengo no es las verdad. estadísticas. Bueno, sí, las sí. leyó mal, Luis, las leyó No. muchos años mal. Empieza a leerlas bien. Sí. No fue así, Luis. Yo leí muchos años más puede Sí, ser, sí, puede ser, sí, no hay, pero no hay problema. Pero no fue así, Luis. Después, pero no nos ¿puedo desafiemos, terminar? después lo ¿Puedo notamos. Sí, sí, terminar? ¿Puedo sí, sí, cómo terminar? no, cómo no, cómo no. Pues si no, no hay pregunta que pueda responder. No, por favor, por favor. Lo que digo es, el gran problema que tuvo el gobierno es que quiso salir del cepo sin un plan de estabilización. Y evidentemente tenía una economía de 25, una inflación de 25 puntos. Y lo que ocurrió es que salió del cepo alocadamente, sin un plan de estabilización de la inflación. ¿Y qué ocurrió? Llegó el primer año la inflación al 41%. Yo concuerdo con usted. ¿Cómo lo hubiera hecho usted? Pero termino. Es que no se podía salir del cepo así. ¿Y cómo? Porque eso es no saber, eso es desconocer el Estado. Porque lo que no sabía es que había un montón de productos que se importaban, de insumos que se importaban y se pagaban a $1 de 9,50. Cuando usted llegó el dólar a 14, todo eso significó aumento de precios. Entiendo, Y pero lo usted hubiese dice- salido del cepo, supongo, igual. Pero no así. La verdad es que lo ¿Pero que Macri... cómo? Pero Luis, lo que Macri hizo fue el arte de la improvisación, fue siempre improvisar y sobre la marcha buscar una solución. Cuando se encontraron con el problema del delirio que habían armado por salir el cepo como salieron, empezaron a jorobar con las LEVAX y empezaron a pagar tasas de 35, 38 puntos, porque ellos siempre creyeron que el problema inflacionario era un problema monetario. Entonces ellos ¿Y creyeron... usted qué cree? Me ¿Que el problema inflacionario es monetario o no? A mí me encantaría poder No, no, terminar perdón, algo, perdón, de pero verdad. quería. Yo entiendo la ansiedad, pero espéreme un minuto. Sí. Digo, ellos siempre creyeron que era un problema monetario. Y entonces dijeron, si yo bajo el consumo y restringo el crédito, entonces de ese modo voy a bajar la demanda. Y si bajo la demanda, van a bajar los precios. Llevan 4 años haciendo lo mismo. 4 años. ¿Y qué tenemos? El doble de inflación. ¿Sabe qué conclusión hay que sacar, Luis? Que el problema en la Argentina inflacionario no es centralmente monetario. Que Cristina iba a ser Merkel. Y Cristina terminó siendo... No, bueno, pero eso está. Eso no lo voy a discutir porque de hecho terminé renunciando yo. Sí. Yo en ese momento... Pero por eso, No, pero la pregunta mía es... No, a esto venía. ¿Cómo tiene que ser Cristina en la vicepresidencia? ¿Cómo tiene que ser? La pregunta era cómo va a ser Cristina en la vicepresidencia. Usted me decía, pero va a ser una Cristina pasiva. Entonces yo le decía, Luis, habría que reflexionar un poco cómo funciona la Argentina, ¿no? El día viernes, para muchos periodistas que acompañaron al gobierno de Macri explícitamente, yo era un chirolita al que Cristina manejaba. Y el día martes, si no iba en socorro de Macri, no era un hombre de Estado. Y cuando salí y dije, paremos con la locura del dólar, me convirtií en un estadista. Todas son Pero ficciones construidas a partir de la mala fe periodística. ¿Quiere que le puedo hacer una sugerencia que somos congéneres? Pero termino con esto. Si usted piensa que todo es mala fe periodística, en vez de disminuir la grieta, puede haber periodista equivocado honestamente. Lo que va a hacer es aumentarla, y yo sé que usted la quiere disminuir. Pero puede no ser, es necesario pero puede ser equivocado. ¿Llamar chirolita a alguien? No, ¿Llamar títere a alguien? Yo no... Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? No. ¿Cómo funcionan esos periodistas? Yo no lo sé. Yo no llamo... No estoy dispuesto ni siquiera a revisar. Es un instante de reflexión, Luis. Sí, un instante de reflexión. Lo que sí yo le puedo decir es que yo entiendo... Deben reflexionar todos, Luis. Sí, claro. Deben reflexionar todos sobre lo que ha pasado, Luis. Yo lo entiendo. Todos debemos reflexionar. Ahora, Alberto, yo le digo... Yo lo que pienso es que si usted habla cada vez más con Macri, nadie va a peligrar, las elecciones no van a peligrar. Pero y van el problema no es que yo hable con Macri si yo no puedo resolver nada. No. Usted se da cuenta que yo soy igual que Esper, soy solo un candidato a presidente. Eso es una verdad relativa. Y el presidente no quiero depende de un candidato a presidente para sostenerse. Es el candidato a presidente que tiene más votos. No ignorará el peso que tiene su palabra. El presidente tiene, pero yo no gobierno. No, claro. Y esos votos, lo que me piden es que no sea como Macri. Entonces, no me pidan que cogobierne. No me pidan que cogobierne con Macri. Yo no voy a cogobernar. ¿Qué le pareció cuando... ¿Qué le pareció cuando Cristina no asistió a la asunción de mando de Macri? No lo entendí. La historia cuenta que es un poco diferente lo que conocí después a lo que se escribió en aquel momento. Yo leí sinceramente. Claro, Nada justifica eso. Sí,
la verdad es que yo no lo hubiera hecho, sinceramente no lo hubiera hecho, pero también entiendo que hay una disputa entre Macri y Cristina, porque Macri tampoco quería, Macri también ponía condiciones para que le entreguen los atributos. Pero ahora la pregunta mire es... si le pasa a usted, ¿usted lo haría eso de ninguna manera? Yo estoy seguro que usted no lo Si haría. a mí Macri me quiere, igual yo lo que no haría es un problema por eso. Si me quiere mandar los atributos por correo, yo no hago problema. Porque los yo le atributos, digo porque sí. No, pero termino con esto, Sí. Luis. Los atributos no los da un presidente, los da el pueblo. Mm. Macri no tiene los atributos porque se los dio Cristina. No, pero o porque se los dio otro, le digo se los porque dio el pueblo a Macri. yo le digo cuál es mi mirada, que puede estar equivocada, no digo que soy el dueño de la verdad. Ahí empezó la idea de deslegitimar a un gobierno democrático. No, es que yo Macri creo- basura, vos sos la dictadura. No, bueno, todo eso son disparates. Yo no creo en ninguna de esas cosas. Yo no creo en ninguna de esas cosas. Lo que digo, si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho a Macri, ¿cómo querés que te lo dé? Bueno, te lo doy como vos quieras. Listo, pero tal vez Macri estaba faltando la institucionalidad. ¿En qué sentido? Y los atributos siempre se dieron en el Congreso, nunca se dieron en la Casa de Gobierno. Y él exigía no ir al Congreso a recibir los atributos. Y era tan... Era tan importante como que se lo dieran en el Congreso, que sí, era por lo menos tan importante. Lo que sí, yo en esos debates no entro. ¿Vio lo que me pasó con Bolsonaro? Sí. Que empecé a discutir hasta Sí. que me di cuenta, estoy discutiendo con Bolsonaro en la lógica de Bolsonaro. No discuto más. La verdad, si me plantean esa discusión, yo en esa discusión no entro. No, la justicia... Nunca Cristina me dijo a quién tengo que poner o a quién quiere poner ella. Y tampoco se lo va a decir. Pero descarto que no. Ahora, seguramente hablaré con ella y pediré su opinión. ¿Cómo no le voy a pedir opinión a Cristina? Si es amiga mía, si valoro su opinión, ¿por qué no le voy a pedir la opinión a Cristina? Ahora, la decisión va a ser mía, obviamente. Pero jamás le escuché a Cristina decir, este sí, este no, o guardame tal cosa, guardame tal ministerio. Jamás. ¿Por qué se opone a la baja del IVA? Si era algo que está en su plataforma. Está... Acá volvemos al punto de arranque. Yo he leído proyectos de un montón de... Yo no me puse a la baja del IVA. Usted está en contra de la baja del IVA tal como lo implementó el gobierno. No. Yo lo que estoy en contra es que el gobierno en su desesperación por quedar bien con los que no lo votaron haga un desastre mayor en la economía. ¿Pero usted cree que bajando el IVA no se... Perdón. Efectivamente nosotros planteamos la baja del IVA en la canasta básica. Pero el modo en que se hace eso es discriminando a quién es el beneficiario. Porque resulta que yo voy a comprar al supermercado de Puerto Madero leche y no pago IVA. Bueno, es decir, una manera... pongámonos de acuerdo. Es una manera, es como la baja del impuesto a la ganancia, es una manera no de es lo bajar, mismo. es No una es manera de aliviar. No es lo mismo, porque usted y yo podemos pagar el IVA ese. No le voy a preguntar por el precio del dólar para no generar ruido. Pero el dólar sí, es un dólar ordenado para llegar a octubre. Nosotros tenemos una situación muy delicada con el dólar, está clarísimo, ¿no? El otro día leí un artículo que me mandó el gringo Schiaretti, donde si uno aplicara la lógica de la convertibilidad, que es circulación monetaria base monetaria sobre cantidad de dólares reservados, el dólar tenía que estar a 51, ahora está en 53, 54, está bastante bien en ese precio. Cuando yo dije que el dólar estaba retrasado, porque no se le había reconocido ningún efecto inflacionario a la divisa. Cuando dije que el dólar estaba en 60, no dije que el dólar estaba. Me preguntaron, me dijeron, Álvarez Agis dice que el dólar tiene que estar en 60. Y mi respuesta fue, es una posibilidad, en ese caso estará receptando en gran medida la inflación vivida. El dólar tiene que estar lo más bajo posible, claramente. Claro que sí.